Este congreso online llega a ti gracias a Rayola Networks. Aprovecha el 20% de descuento que te regalan en cualquier producto de hosting WordPress. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Elsa López de infoemprendedora.com y hoy estoy en una nueva charla con Nacho Muñoz, que es fundador de olsanamind.com. Él es formador profesional y emprendedor de éxito. Ha llegado a más de 100.000 personas de todo el mundo a través de sus conferencias y vídeos online. Y en Olsanamind, han creado una escuela global de transformación en la que ofrecen educación para romper con tus creencias limitantes. Así que bienvenido, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por esa introducción. Y nada, el nombre parece difícil al principio, pero en verdad, ahora sí te digo qué significa, que es Oliver, Sara y Nacho, que somos los tres fundadores. Oliver es el más joven, que tiene 1 año y medio, pero lo hemos fundado yo, mi mujer y mi hijo, y por eso se llama Olsana Mind, por los tres. Mil gracias por tenerme en esta entrevista y nada, soy todo tuyo. Oye, gracias a ti, yo encantada de charlar contigo este ratito y vamos a hablar en concreto de cómo multiplicar tus suscriptores y alumnos a través de un webinar, incluso cuando acabas de empezar. Así que, Nacho, vamos a por ello. Perfecto, a por ello. Cuéntanos, lo primero de todo, ¿qué beneficios nos aporta crear webinars en nuestra estrategia de negocio para conseguir más alumnos a nuestros cursos? Pues mira, para mí los webinars son la herramienta principal que utilizo, porque la verdad que de hecho ahora mismo solo tenemos un webinar. Estábamos haciendo también un quiz, pero tenemos prácticamente lo que más usamos es un webinar. Uh-huh. Y el webinar para mí es de lo más poderoso porque antes de esto lo que hacía mucho eran charlas gratuitas presenciales. Uh-huh. Y también tenía mucho éxito haciéndolas, incluso más que con los webinars, pero claro, tienes que irte al sitio, es físico, estás con la gente y demás, y claro, es más complicado la logística y el llegar a las personas. A día de hoy, pues tenemos cada día en nuestro webinar, como mínimo, así minimísimo, un día que no haya mucha gente, tenemos 400 personas. Y los días que hay más gente, pues tenemos de 1.000 personas aproximadamente al día registrándose a nuestros webinars, que en este caso es uno nada más que tenemos ahora, aunque en Activate tenemos también otro, pero siempre el pilar fundamental de todas nuestras marcas, Olsanamind ahora es la más grande, son los webinars. Y me encantan por varias razones, porque aunque la gente no te conozca, bueno, por dos, así, y ya me meto en cosas un poco más técnicas de marketing, que tú me frenas y ves que tengo que explicarlo más. Una es que cuando quieres convencer a alguien de que compre algo, pues necesitas un poco de tiempo para que te conozca a ti, para que le demuestres que puedes ayudarle y se cree un poco el feeling de, pues bueno, de que ya te conoce y esa relación. Uh-huh. Se puede hacer con una carta de ventas, pero es muy frío. Aunque fuera un vídeo de ventas de 40 minutos, se va más la gente. El webinar, al ser un evento con una fecha concreta y todo esto, pues te hace que la gente se quede más tiempo viéndolo, que es por eso por lo que se utiliza, y además te permite cobrar más por el producto que tienes porque tienes más tiempo para vender. Es como que si quieres vender una cosa más barata, pues necesitas menos marketing, ¿no? Menos comunicar tu mensaje. Si es más cara, necesitas comunicarlo más. Y aquí viene el tecnicismo de marketing, que es el siguiente. Yo he intentado, bueno, y de hecho casi funcionaba el negocio, pero no lo podía escalar como he escalado este. Vendía un producto barato de 7 euros y después vendía un upsell de 197 euros y me costaba mucho sacar los números del coste por adquisición de cliente, porque era muy alto en comparación con el ticket que tenía. Con el webinar, que solo es un paso, se apuntan al webinar, compran en el webinar o no compran y ya está. Me permite que con un ticket medio de 250 euros, más luego los upsells y demás, puedo captar tráfico ganando dinero o por lo menos quedándome a cero. Y si lo hiciera con un producto más barato no podría. Entonces, me permite esas dos cosas. Una, que es que la gente que se registra, que además son de más valor porque se registran a algo mucho más concreto, una clase asisten en directo y todo esto, son suscriptores más valiosos que los que se descargan un ebook. Y lo segundo, que me permite poder invertir bien en tráfico porque cobro más por cada curso. Sí, me ha parecido lo que has comentado. Sí que es cierto que a cuanto más precio tiene tu curso, o es más, cuanto más premium sea, pues más marketing tenemos que hacer, ¿no? Total. Quería comentarte, bueno, que normalmente se oye bastante entre los marketers y emprendedores que hay como un boom, ¿no? de los webinars.
Al menos yo lo oigo bastante y me gustaría saber qué crees tú de esto, si es cierto, si crees que es algo que se está usando demasiado o si todavía podemos seguir consiguiendo buenos resultados con esta técnica. Sí, yo en esto es un poco como contradictorio, porque si tú miras en Estados Unidos, que es a donde todo el mundo miramos para aprender cosas de marketing, porque van por delante nuestra en muchísimas cosas, y tú les miras a ellos y llevan diciendo que los webinars están en boom 10 años. Bueno, 10 años a lo mejor estoy exagerando, pero 4 o 5 años seguro, porque yo llevo en estos 7 años aproximadamente, casi 8, y lo llevo escuchando casi desde el principio en Estados Unidos y sigue funcionando allí y lo siguen haciendo. Entonces yo creo que lo que es el medio de cómo se hace no va a cambiar mucho. O sea, los webinars seguirán estando ahí, se llamarán clases gratis o se llamará otra cosa o vete tú a saber, pero va a seguir estando ahí porque es como las charlas gratuitas presenciales. Pues por mucho boom que se escuche, siguen estando. Y los eventos presenciales también, Claro, o sea que... o sea, no creo que esto vaya a desaparecer nunca. Y luego, por otro lado, que también es algo muy de marketer nuevo, ¿no? De novato del marketing, es el creerte las cosas que dicen los demás, ni siquiera las que digo yo. Yo puedo decir, a mí me funcionan los webinars, lo hago y tal, pero a lo mejor para tu nicho de mercado, para tu mensaje, para tu tipo de producto, tienes que probar a tener una carta de ventas, a tener un vídeo de ventas y a tener un webinar. Y con datos fehacientes de que te funciona una cosa u otra, pues decidirlo, pero no empezar con los webinars porque se oye por ahí que es un boom, es un error porque deberías poder probarlo con números. Y hoy en día con Facebook lo puedes probar enseguida. Quería preguntarte justamente de eso, ya que nos has contado. ¿Puede servir esta estrategia tanto para personas que acaban de empezar y acaban de sacar, yo qué sé, su curso online, ¿no? O tanto a esas personas como a gente que ya lleva recorrido y que ya tiene su audiencia y todo? ¿O qué diferencia habría, o si es que hay alguna diferencia, entre alguien que empieza y hace un webinar o alguien que lleva ya tiempo y hace un webinar? Vale, pues la única diferencia, y que suele ser un error sobre todo para el que lleva más tiempo y hace un webinar, es que el foco en el que ya lleva tiempo y hace un webinar lo suele poner en su lista de suscriptores y entonces adapta su mensaje para su lista, le funciona la primera vez, de hecho esto pasa muchísimo cuando lo hace con su lista, su fanpage y demás, pero luego lo quiere llevar a tráfico frío para nuevas personas y no le funciona. Porque en tráfico frío, yo que llevo 8 años soy igual que fulanito que lleve 7 días. Sí, porque el que no te conoce, no te conoce. Compites con el resto de... Exacto. ¿No? Compites con el que lleva también un mes. Entonces, tienes que hacer el mismo trabajo que tiene que hacer él, que es totalmente nuevo, para posicionarse como una autoridad, que estos son, pues, entrevistas que has tenido en la tele, fotos, el tener tu libro y enseñarlo, ¿sabes? Todas estas cosas lo tiene tanto que hacer él como yo, porque es para gente totalmente nueva. Entonces, el mayor error es que el nuevo normalmente sí que empieza pensando en que nadie le conoce y tiene que hacer todo este trabajo para posicionarse como una autoridad, y el que lleva tiempo se le olvida que tiene que seguir haciéndolo porque si va a gente que no le conocen, compite con Pepe que acaba de empezar. Entonces, no sé si te he contestado exactamente. Sí, yo creo que lo has dejado muy claro. Al fin y al cabo, cualquiera que está empezando puede crear un webinar y empezar a vender desde el minuto cero, ¿no? Porque crea el webinar, le enchufa anuncios en Facebook si su público está ahí y ya empieza a captar ahí a gente. Y para el que lleva ya tiempo, pues cuenta con la ventaja o desventaja, bueno, sí que es una ventaja tener esa lista de email marketing, que al final es de lo que hablamos en este congreso de email marketing. Cuenta con esa ventaja porque va a conseguir clientes, si saca, por ejemplo, un nuevo curso, va a conseguir sus primeras ventas de su lista, seguro, de mandar el webinar a su lista, y si quiere llegar a más gente, pues tendrá que hacer lo mismo que el que empieza de cero, como comentabas. O sea que yo creo que lo has explicado muy bien, las dos diferencias que tenemos ahí. Y creo que lo único así a añadir es que la gente que lleva más tiempo, como yo, que me ven y dicen, oye, joder, es que tú hablas tan natural en los vídeos o te salen tan bien los webinars y tal. Y digo, bueno, si vieras mi cuenta de Vimeo, tengo creo que 2.000 vídeos ahí, 3.000 vídeos en YouTube, en Facebook, no sé cuántos tendré ya, pero llevo 8 años grabando vídeos todos los días, haciendo webinars, entonces ya adquieres una habilidad de hacerlo mucho más fácil. Entonces el que empieza, evidentemente al principio se le va a ver más atropellado, le va a costar un poco más, no sé qué, entonces eso va a hacer que venda menos. Por eso al principio, yo en mi caso, todos mis webinars prácticamente son automáticos, pero y a veces, de hecho el webinar que más está funcionando de abundancia subconsciente, es el primero que grabé en directo, ese es el que automaticé, pero esto es porque ya digamos que es la leche, porque salió bien, vendió, todo genial, pero una persona que empieza es muy probable que tenga que hacer el mismo webinar 7, 8 veces hasta que en el 7 o en el 8 diga, este era el bueno, y lo pueda automatizar. Entonces, esa es un poco la diferencia también, pero en cuanto al nivel de práctica y las veces que lo has hecho y el feedback que has tenido de cada uno.
El tema de los vídeos me hace mucha gracia porque sí que es cierto que nos tendemos a comparar cuando empezamos con algo nuevo a cómo lo están haciendo ahora los grandes referentes, ¿no? Pero si nos fijamos, yo creo que salió también en otra conversación de una de las charlas, no me acuerdo con quién, si nos fijamos, por ejemplo, en el primer vídeo que hizo, yo qué sé, Laura Rivas, o el primero que hiciste tú, o el primero que hizo el que se te ocurra, Sí. pues probablemente será muy diferente a lo que está haciendo Total, ahora. Entonces total. la evolución lo hace con la práctica, al fin y al cabo. O sea que el que quiera hacer webinars también, lo que has dicho tú, Sí. hacer en directo y luego ya habrá tiempo de automatizarlo, que de hecho te lo preguntaré un poco más adelante de ese tema, ¿vale? Antes de nada, quería que nos contaras un poquito cuáles son las fases que tenemos que tener en cuenta para planificar nuestro webinar de venta. Pues mira, me viene perfecto que me hagas esta pregunta ahora, porque ahora, hoy precisamente estamos optimizando nuestra página de aterrizaje del webinar y estamos con la parte que para mí es lo más importante. Tenemos una landing nosotros muy larga, porque para tráfico frío funciona bien siendo larga, pero claro, para hacer las pruebas pues es más difícil con una página tan larga empezar a hacer diferentes pruebas y ver los cambios. Entonces estamos haciendo una versión más reducida con un headline, un botón y poco más. Y con esto te diría que donde más tienes que romperte la cabeza, lo primero es conocer a tu audiencia, que hagas una encuesta, que les preguntes una pregunta muy concreta, que es, si fuera para la abundancia, por ejemplo, pues que les puedas decir, oye, en lo referente a tener más abundancia en tu vida, ¿cuál es el mayor problema que estás intentando resolver ahora mismo? Así, tal y como está, pero cambiando lo que sea en tu nicho de mercado y tu problema. Y de esa respuesta, estudiar a los que más te contestan para ver porque son los que más involucrados están y sacar de ahí un poco las ideas de lo que quieren que les ayudes. Y con eso ya pensar muy, muy, muy bien en el titular de tu webinar, ¿no? En cuál es el título de tu webinar, qué es lo que vas a enseñar, pero más que nada es el titular, o sea, la gran idea de tu webinar, ¿cuál es? En nuestro caso, en este concreto, es que existen unos bloqueos subconscientes del dinero, de la abundancia, que solo se pueden cambiar con hipnosis. Entonces, alrededor de esa idea va todo el webinar y luego va el producto detrás. Entonces, creo que lo primero que haces es trabajar en tu idea, en cuál es la gran idea del webinar, cuál es ese titular, de qué va todo esto, pero es de una manera muy genérica, o sea, no genérica, es específica, pero muy general pensar en la idea. Es un poco un trabajo muy creativo y de darle un poquito de tiempo, de hacer opciones, mirar otras personas que están haciendo y escuchar mucho a tu audiencia para esto. Eso sería como lo primero que hago yo. Sí. Y luego sería ya la fase de crear el guión del webinar, ¿no? Sí, luego normalmente yo lo que hago es, una vez que tengo esto, creo la parte de la oferta, o sea, el final del webinar, para empezar. En vez de empezar, por el final. Empiezo por el final porque eso me va a determinar qué objeciones o qué creencias tengo que tratar durante el webinar. Entonces, primero tienes que tener muy clara la oferta, todo lo que lleva, por qué están ahí los bonos, el precio, absolutamente todo. Y de ahí empiezo a decir, vale, ahora, ¿qué contenido tengo que dar para que cuando llegue la persona a la venta diga, ostras, esto es justo lo que yo quería? Porque le tienes que enseñar. En este contenido no es para enseñar, ni para demostrar, ni nada. Es para convencerle de que ese problema que tiene lo puede solucionar con la solución que tú le das. Entonces, el único secreto es como empezar desde atrás, adaptar tu contenido, no a mostrar que sabes hacerlo, sino a convencerle o construir estas creencias que necesita para poder comprar. Y ya está. Y luego el resto es mucho más fácil. O sea, que tendríamos esa primera fase de la idea, de también planificación, supongo, pues para marcarnos las fechas de cuándo vamos a lanzar el webinar, cuánto tiempo tenemos para la preparación, todo esto, ¿no? Luego ya sería lo que es la creación del propio webinar en sí, que como tú nos has dicho, empezamos sabiendo muy bien cuál es esa oferta. Y luego supongo que ya entraríamos en los temas técnicos de montarlo todo en la plataforma para luego ya hacer la difusión, ¿no? Del webinar. No sé, igual me salto algo, pero dinos tú si estoy... No, más o menos está bien. Yo lo que suelo hacer, que ahora, desde hace meses ya, que además estamos trabajando físicamente en la misma oficina todo el equipo, no es así, pero cuando estaba yo solo, directamente lo que hacía era la idea del webinar, mi titular, 3 puntos clave que iba a hacer, hacía la página de registro, lo conectaba y lo lanzaba. Y después ya me ponía a hacer el webinar en sí. A lo mejor ya tenía 3 días o 2 o los que sean, pero siempre hacía esto, lo lanzaba y decía, y ahora ya, como va a haber gente registrada... Ya el compromiso sí ya lo tengo que hacer sí o sí, ¿no? Lo tengo que hacer para tal fecha. Entonces, hacía eso primero para que ya nada me frenara y luego ya pues empezaba
a hacer lo que es el webinar. ¿Con cuánto tiempo más o menos necesitamos para empezar a captar gente al webinar hasta que llega el día? Pues mira, yo como mucho me gusta hacerlo, si vas a hacerlo un jueves, pues empezar el lunes, martes la promoción. ¿De la Y si misma lo vas a semana? hacer de la misma semana, si lo vas a hacer el miércoles o algo así, puedes empezar el fin de semana también, que la gente ahí también se registra, pero cuanto más vas para atrás, pasados 4 o 5 días, cuanto más atrás hayan registrado, menos probable es que asistan. Ya, se pierden, ¿no? Con tanta Sí, información, al final, igual si lo haces con un mes de antelación, dice, uy, ya ni me acordaba que este claro. día tenía el Nah, nah. webinar. O sea Con un que, mes ni me lo plantearía. O sea, yo ya. creo que para mí son 5 días aproximadamente el máximo y podría ir hasta 7 días, 9 quizá máximo, pero más de ahí yo no lo haría. Pero como te decía antes, que también es cosa de probarlo. A lo mejor para una audiencia en concreto le funciona bien con un mes y medio, pero es raro. O sea, lo normal es de 5 a 7 días antes. Perfecto. Nos hablabas un poco antes del tema del título, que es importante que se vea ahí bien el problema que estamos resolviendo, ¿no? Después de haber hecho esa encuesta a toda nuestra audiencia, al público objetivo. ¿Cómo tendría que ser ese buen titular? Se oye mucho el tema de los 3 secretos para... ¿Cómo crees tú que funciona eso? ¿Funcionan otros o depende? Pues es que la fórmula del titular no es que sea lo de menos, pero es la manera como más fácil de intentar dar con algo que funcione, pero muchas veces nos ciega. Intentas seguir la fórmula, pero ahí no está la clave. Entonces, la clave está en la idea que hay detrás del headline. O sea, si el mío fueran 3 secretos para tener más abundancia en tu vida, la idea que transmite es simplemente que existen unos secretos que te permiten tener más abundancia en tu vida, ya está. Pero si es como, siguiendo un poco con la misma fórmula, pero son 3 secretos o 3 pasos para eliminar los bloqueos subconscientes que están evitando que atraigas dinero a tu vida, ya este headline conlleva una idea o varias que son muy nutritivas y son muy grandes, que es como, pues existe algo subconsciente, unos bloqueos. Qué interesante, ¿no? Oye, y eso es lo que está haciendo que no pueda traer abundancia a mi vida. Qué interesante. Y si además le dices que se eliminan con hipnosis, pues es como, ostras, o sea, ya le podría contar a un amigo que, oye, ¿sabes que existe una cosa que con hipnosis, unos bloqueos subconscientes, que es lo que en verdad te hace que no puedas atraer abundancia en tu vida? Es algo de lo que puedes hablar, pero 3 secretos para atraer más abundancia a tu vida, ¿qué le cuentas a un amigo? Ya. Es como, me ha apuntado, no, existen 3 secretos. Y dice, sí, pues lo de siempre, ¿no? Entonces, es más la idea, lo que transmites detrás, que lo que pone. Entonces, luego la fórmula está muy bien verlas y utilizarlas y tal, pero si te quedas solo ahí, al final se queda muy vacío de contenido, de esta idea que tiene que ser potente para que la gente diga, joder, que sea como intelectualmente atractiva, ¿no? Que te estimule intelectualmente el leerlo. Sí, volvemos otra vez a la primera fase de la idea, que hay que Total. poner muchísimo foco para que luego todo el resto de cosas salgan bien, ¿no? Sin eso creo que no hacemos nada. Exacto. Nacho, cuéntanos un poquito el tema de la landing, que ya nos has avanzado antes en cómo estructurarla, pues, que tú hacías una corta, otra larga, dependiendo un poco de a quién nos dirijamos, pero ¿qué no debe faltar en una landing de registro para que convierta más? Pues mira, ahí lo más importante es el titular. O sea, si el titular es bueno y la idea detrás de esto es bueno, va a funcionar sí o sí. Luego el diseño, es cierto que variando ciertas cosas del diseño te das cuenta de que hay cosas que ayudan, cosas que no. Fotos tuyas, pues dando una charla, un curso en la tele, cosas de estas que te hacen tener más prueba social, pues siempre ayudan muchísimo. Pero sobre todo yo diría que para empezar es como centrarse en lo simple, tener un buen copy de lo que vas a enseñar en el webinar si lo tienes puesto, o un headline súper potente que digas, ostras, qué potente es esto, ¿no? Lo quiero saber, me interesa. Y yo creo que es que básicamente para mí la clave es esa, es como probarlo, porque tienes que probarlo, pero al principio empezar con algo muy simple, headline, una imagen tuya para que te vean que eres el que vas a dar la clase, si puedes estar con más gente dando una clase fuerte, en grupo o lo que sea, mejor, porque ya la gente dice, ostras, si enseña a otros en una clase es que es bueno. Y poco más, al final probar mucho, o sea, es como el headline que esté muy claro, la llamada a la acción que sea bien grande, que esté muy clara y probar eso mucho, empezar por ahí, por el titular, que es lo que más ve la gente. A mí una cosa que me funcionaba también bastante bien es que, por lo menos cuando alguien llega a esa landing, que se vea sin hacer scroll, pues la cajita de suscripción para dejar ahí el dato y registrarse y que ponga bien la fecha, el día y todo esto que, bueno, todos los detalles estos importantes, pero que aparezca de primeras, ¿no?
Sí, es súper importante. De hecho, si luego para tráfico frío nosotros hemos estado probando diferentes landings y las más largas nos han funcionado mejor que las cortas. ¿Pero por qué? Porque no te conocen de nada y llegan al principio. Hay gente que nada más ver la parte de arriba, pues ya le dan y se apuntan. Y otros que si siguen haciendo para abajo, pues pueden ver fotos tuyas en el escenario, cosas distintas y seguir teniendo la información que les faltaba para poder tomar la decisión y apuntarse en uno de esos puntos, ¿no? Pero para empezar... hay que empezar por lo simple. Perfecto. Aquí el minimalismo, que a mí también me gusta mucho. Sí. Nacho, cuéntanos ahora un poco ya dentro de lo que es el webinar en sí. ¿Cómo sería la estructura también del webinar, de las partes que tiene que tener el webinar sí o sí que no deben faltar para llegar luego a más gente en la fase de la venta? Pues mira, ahora mismo estamos analizando un poco todos los números y viendo todas las cosas para mejorarlas, porque al pasar al principio cuando estás empezando con todo esto, casi ni te molestas en probar, pero porque además tienes poco tráfico, entonces cuesta más tiempo probarlo. Ahora tenemos mucho más, entonces se puede probar mucho más rápido. Y estamos justo modificando también, bueno, todavía no hemos ni empezado, pero ya viendo que tenemos que modificar la primera parte del webinar, que son los primeros 15 minutos, ¿no? Que ahí se va el 30% de la gente. Y es muy sencilla porque es donde haces la promesa, les prometes también un regalo si se quedan hasta el final y les explicas un poco lo que van a ver y ya está. Pero sobre todo ahí lo que tienes que hacer es captar su atención como para que se quieran quedar durante todo el webinar, porque si no ven al final la oferta, pues... a ver, al final muchos terminan comprando en el replay o cosas así, pero si ven la oferta es muchísimo mejor. Sí, además ya les has dado una pista ahí para que se queden, que decir que hay un regalo para los que se queden hasta el final. Entonces al principio es como que la promesa quede muy clara, que les hagas que digan, hostia, me tengo que quedar en este webinar sí o sí, que les ofrezcas un regalo de algo muy atractivo que solo se lo vas a dar si están hasta el final. Y una cosa que a mí me funciona muy bien es al principio decir una simple frase, que es decir, oye, para la gente que después quiera avanzar incluso más rápido, os presentaré uno de mis programas y una oferta especial para vosotros por haber estado en este webinar. Y así quitas un poco también como el mal rollo este que hay a veces de cuando acabas con el contenido y vas a empezar con la venta, que parece que de repente es como ahora se ha convertido en una mala persona y me está vendiendo, ¿no? Entonces ya lo puedes avisar al principio y decir, y no os preocupéis, para de los que estáis aquí, los que queráis avanzar más y hacer algún curso conmigo, os voy a presentar alguna oferta especial para vosotros. Ya está, no se va a ir nadie, porque no se va nadie por decir eso, y se quedan como más, guay, pues entonces al final me va a vender, no pasa nada, es normal. Sí, yo creo que hay que ser transparente y está muy bien decirlo desde el principio, a mí también me gusta decirlo, por eso mismo, que hay gente que luego dice, ay, mira, pues ahora de repente me está vendiendo, a pesar de que le hayas dado 45 minutos de contenido de valor, que yo qué sé, pero ya le estás intentando vender y dice, ya me cabreo. Pues no, mira, te lo he dicho desde el principio, así que aquí no hay sorpresas, ¿no? Exacto, es mejor decirlo, que así pues es mejor para ti y además la gente se queda más también en el webinar, o sea que no pasa nada. Y luego das el contenido, que sería como 30 minutos a lo mejor más o menos lo que des de contenido. No hay que pasarse de contenido. De hecho, mi webinar dura 90 minutos. Aproximadamente hay 30 o 40 minutos que son de presentación y de creando un poco el caso, formulando el caso como si fuéramos un abogado de la oportunidad que existe o del problema que existe. Luego hay como 30 minutos de formación y ya empieza la venta. ¿Y la formación, tú haces formación pura y dura, te digo paso a paso, esto, o eso es un error que se suele cometer? Se suele cometer el error de dar, si tu curso es 7 pasos para lograr no sé qué, pues das un resumen de los 7 pasos en tu webinar. Eso es un error. Lo que deberías dar en tu webinar no son los 7 pasos, sino que son construir las creencias o lo que necesitan saber ellos para que puedan luego comprar el webinar. Acercarles un pelín, pero no darles un resumen de todo. Porque si le das un resumen de todo y luego le quieres vender el curso, la persona siente como que, ostras, fíjate, me ha dado un resumen que no me sirve y ahora esto. Es mejor que le des un paso o una cosa concreta que necesitan ellos para poder tomar la decisión de comprar y luego les vendas el resto. Entonces, en la parte de contenido es fácil, o sea, simplemente preguntarte qué necesita esta persona creer para que cuando vea la oferta diga, ostras, esto es lo que yo quería. Y una clave así para después del contenido, yo lo que hago para la transición es que le digo, oye, ¿creéis que ha merecido la pena estos últimos 60 minutos para aprender esto y esto y esto? Perfecto, sí. ¿Habéis aprendido tal? Sí. ¿Habéis aprendido tal? Perfecto. Ok, pues ahora para los que queréis dar un paso más, introduzco ya la oferta. ¿Vale? Pero les recuerdo lo que han aprendido, lo que les he enseñado, porque mucha gente pasa del tirón de enseñar a vender y entonces la gente se olvida enseguida de lo último que ha vivido. Pero si les recuerdas de nuevo
pues, oye, ¿ha merecido la pena estar estos 60 minutos de contenido? Sí. Hemos visto esto, te llevas esto, esto y esto. Perfecto. Ahora, para los que queréis aprender más, os voy a presentar cómo podéis hacerlo. Ya está. Pero Pues es como mira. nunca asumir que tenemos más memoria que un pez, porque no la tenemos. Entonces tienes que asumir que la gente que te está viendo en el webinar se le olvida todo, o sea, tienen 30 segundos de memoria para atrás. Tienes que ayudarles a recordar. Entonces siempre es como volver a decirles qué es lo que han aprendido y qué es lo que ya se llevan antes de ir a lo siguiente. Sí, y es como un refuerzo positivo, ¿no? Que te contesten a las 3 claves que ibas a contar en el webinar, al final las repites y dices, ¿te he contestado a esta primera clave? Sí, a esta segunda, sí. Exacto. Entonces, estás reforzando para que luego la transición que tú dices sea más fácil, ¿no? Y Sí, a la temida venta. total. Pero yo creo que con este truco que nos has contado y lo otro que también me parece muy interesante, el tema de cómo aportamos el valor, porque en un webinar sí que tenemos que aportar valor, pero sin contar todo, porque al fin y al cabo, si le contamos todo ahí en el webinar, luego cuando queramos hacerle una venta y que avance con nosotros, pues dirá, es que ya tengo mucho trabajo para hacer con todo lo que me has contado ahora, no necesito tu ayuda para Total. seguir, ¿no? Y además es que no les estás ayudando más. O sea, mucha gente es como si tú quieres aprender a conducir y vas a un webinar. Y, o sea, se va a ver muy claro con este ejemplo. Quieres aprender a conducir y vas a un webinar que dice 7 pasos para aprender a conducir. Y entonces tú vas al webinar, te dicen, mira, tienes que coger el volante, metes la marcha, pulsas los pedales, miras aquí, miras allá, haces esto, te enseñan cómo conducir en el webinar. Y al final te dicen, bueno, ahora si quieres aprender de verdad en un coche de verdad, pues vente a la autoescuela, te enseñamos. Y entonces tú dices, bueno, si ya sé, pues voy a probar yo solo. ¿Qué pasaría? Que probablemente te estrelles, porque va a pasar eso, te vas a estrellar, deberías aprender en la escuela. ¿De cómo debería ser el webinar para que en verdad te ayude y no te mate? Pues deberías decirte cuál es la oportunidad tan grande que hay de conducir. Y entonces te hablaría de que conducir es súper bueno, de que las principales barreras psicológicas que te vas a encontrar van a ser el miedo a la velocidad, yo qué sé, lo que sea, los reflejos, que necesitas también pues estudiar no sé qué cosas, comprarte X libros, pero cuando sales de este webinar que te han contado todo esto, sales diciendo, ostras, qué interesante lo de conducir. Pues, joder, sí que lo quiero hacer, ¿no? Me apetece mogollón conducir, he visto que tiene muchos beneficios, necesito estos libros, necesito esto otro, y, joder, si fuera autoescuela sería mucho más rápido. Esa es la sensación que quieres crear en ellos, no la de que sales de ahí, ya sé conducir, voy a probar. Entonces es lo mismo, pero para tu nicho de mercado o lo que tú estés enseñando. Perfectamente explicado, Nacho. Una cosa, te quería preguntar también acerca del email marketing, que bueno, este congreso en general es de lo que hablamos y al fin y al cabo un webinar es una herramienta muy potente para unirlo con nuestro email marketing y conseguir más alumnos a nuestros cursos. ¿Y tú crees que un webinar sin email marketing se puede hacer o no? Y en el caso de tu respuesta, bueno, yo creo que lo que me vas a responder, bueno, ahora me respondes y cuando queremos intentar ya hacer un buen email marketing en conjunto con nuestro webinar, ¿qué emails tendríamos que tener pre y post webinar? Pues mira, lo primero es que no deberían usar mucho email marketing al principio, pero te cuento por qué. Porque mucha gente se pone a hacer su campaña post-webinar para el replay, para no sé qué, empiezas a automatizar 18.000 cosas y tal, y un email para esto y lo otro, y pum, y pan, y 18 emails. Y al principio, si haces eso, te vas a limitar en aprender lo que tienes que aprender ahora mismo, que es hacer tu webinar y que funcione. Cuando hagas tu webinar y ya funcione, entonces métete ya en desarrollar todos los emails, pero al principio con que tengas 5 o 6 emails, pues ya está, no te compliques la vida. Después, cuando ya funciona tu webinar o ya tienes más tiempo, ponte con ello porque es súper necesario. O sea, el 80% de las ventas van a ser a través de los emails, no a través del webinar. Entonces, súper necesario que lo hagas, pero que para empezar empieces simple y tengas los mínimos emails posibles, porque lo que quieres validar es que tu webinar funciona. Porque si tienes todos los emails, pero tu webinar no funciona, pues no te sirve de nada. Entonces, súper importante que, no sé, yo lo enfatizo mucho porque lo he vivido en mis propias carnes y yo sí que he sido siempre de, pues he lanzado un webinar, ahora es distinto porque tengo un equipo de 7 personas y estamos en unas oficinas físicas y es diferente, ¿no? Pero yo antes lanzaba el webinar y cada día iba escribiendo el email del día que correspondía. Y si veía que las ventas no estaban yendo bien, dejaba de escribir emails y decía, mira, pues acabó la oferta, no está funcionando, no ha ido bien el webinar, no escribo más emails. Voy a hacer otro webinar nuevo para que funcione. Pero ahora ya todo está mucho más planificado, tenemos 2 personas para el copy, entonces sí que creamos los emails antes, pero porque ahora tenemos las herramientas para hacerlo. Claro. Pero cuando estaba yo solo, pues era mucho más sobre la marcha. Una vez que ya te funciona tu webinar,
las campañas básicas que tienes que tener. Y te digo ahora mismo, y fíjate que han pasado por el webinar, creo que 70.000 personas o algo así en los últimos 3 o 4 meses, que son unas cuantas, y con una secuencia muy rudimentaria, porque ahora es cuando vamos a empezar a segmentar a la gente en los que han asistido hasta la venta, los que no han asistido y demás, y lo vamos a empezar a personalizar. Pero a los que estáis escuchando esto, fijaros que empezamos a personalizarlo cuando ya llevamos 70.000 registros. No hemos empezado al principio cuando llevábamos 100 o cuando ni siquiera sabíamos si funcionaba. O sea, que ahora mismo todos los emails de post-webinar son todos. Iguales para todos, independientemente de si han entrado al webinar o no han entrado, ¿no? Exacto, para todos igual. Entonces, ahora mismo tienen unos emails avisándoles de que queda 1 hora, 3 horas, 6 horas, 24 horas y tal. El primer email les cuenta un poco quiénes somos y por qué deberían asistir. Y luego, una vez que es el webinar, pues les mandamos la oferta el mismo día del webinar. Cuando está sucediendo, mandamos un email, porque mucha gente, aunque salga en el webinar, si lo tienen en el email, ayuda mucho. Y luego, aparte de esto, al día siguiente le mandamos el replay a todos, se lo dejamos por 3 días. Después del replay, quitamos el replay y les dejamos solo la venta y tienen 12 días de venta, que esto lo hemos ido aumentando conforme hemos ido viendo que cuantos más días teníamos, más ventas teníamos. Entonces lo hemos aumentado hasta 12 días. Y después de la venta, lo que hacemos es una encuesta a los que no compran, diciéndoles que por qué no han comprado. Y si contestan a la encuesta, les hacemos una oferta especial por haber contestado. Y de hecho de ahí compran como un 5% porque la gente se siente escuchada. También incluso les llamamos por teléfono si nos dejan el teléfono. Y hacemos un buen seguimiento que nos ayuda mucho a mejorar al principio. Y hablando de esto, en el primer email siempre ponemos un enlace a una encuesta que les preguntamos un poco la misma pregunta que te he dicho al principio, de lo referente a traer abundancia a tu vida y tal, se la hacemos en el primer email porque así siempre estamos captando, escuchando a nuestra audiencia. Todos los días nos llegan, pues si hay 500 registros, llegan 100 respuestas. Entonces esto ayuda muchísimo a saber si estás yendo por el buen camino y hacia dónde cambiar. Entonces básicamente sería como la invitación, la invitación antes de todo lo del webinar, ¿no? Luego, el hacer que asista, meter esta pregunta para que la gente conteste y tengas más datos, hacerles que asistan con los recordatorios y demás, y después el replay, la venta. Encuesta de por qué no han comprado y oferta a los que contesten. Perfecto. Todo súper claro, yo creo que ha quedado. Quería volver un poco otra vez al tema de la oferta, de cuando estamos en el webinar y planteas la oferta. ¿Vosotros ahí creáis algún tipo de urgencia, de escasez a través de descuentos, bonus o plazas limitadas exclusivamente para el webinar, para los que están en directo? ¿O no? Vamos. ¿O solo hacéis la oferta hacéis la misma oferta para todos incluso después en esa secuencia de email? Lo decimos a medias. O sea, sí decimos esta oferta especial durante este webinar, pero lo decimos como por encima. No decimos solo si compras en este webinar. No lo decimos tan claro. Para los que os habéis registrado, ¿no? No, decimos en general, si compras desde este webinar, pues tienes estos bonos y te cuesta este precio. Pero no decimos solo desde aquí, si instales no lo vas a ver nunca más y no sé qué, porque luego vamos a vender por email. Claro. Entonces, no puedes decir que es solo así. El único truco que utilizamos y que nos funciona muy bien, de hecho, no sé si está en este último webinar, sí que estaba en el de Hazte Oír, que es el otro que tiene un montón de registros también, que lo que hacemos es para crear urgencia, bueno, sí lo hacemos en este también, pero va con la plataforma que lo ponen ellos, es poner un contador desde que sale la oferta hasta que termina el webinar. Entonces, ellos están viendo el botón de la oferta o están viendo en la pantalla la URL y la oferta en sí y un contador hacia atrás de 30 minutos o 20 minutos o lo que sea que vaya a durar el resto del webinar y eso están viéndolo en pantalla todo el rato hasta que se acaba. Entonces, esto les hace como ver que se va a acabar, que es como quedan 30 minutos o quedan 5, quedan 3. Entonces, eso añade mucha urgencia, pero en verdad no es urgencia real, es simplemente el tiempo que queda hasta que se acabe el webinar. Perfecto. Nacho, al principio de esta charla habíamos hablado un poquito de ello, pero me gustaría volver a retomar el tema. ¿En qué momento, una vez que ya tenemos todo esto claro y hemos hecho nuestro primer webinar en directo y vemos los resultados, ¿no? Que puede ser 0 ventas o puede ser un montón, ahí tendremos que sacar conclusiones. Y bueno, aprovecho para preguntarte si tienes dato de porcentaje de conversión dentro del webinar y luego en los emails. Y ahora te pregunto lo otro, que ahora se me ha ocurrido eso. Vale, no, el dato de conversión, mira, en toda la campaña de gente que se registra, y lo mío es tráfico frío, que es gente que no me conoce de nada, el máximo que hemos conseguido tener es un 2,9%,
que en total, o sea, de cada 100 registros, pues 3 personas más o menos compran el programa. Y durante el webinar, lo máximo que en webinars en directo o webinars con afiliados y demás he tenido hasta un 20 o un 24% de conversión, que es una burrada. Joder, o sea, pues sí. es bestial, pero ha sido casos muy concretos porque te presenta muy bien la persona afiliada, su lista son clientes, entonces todos son factores que te ayudan. Pero en un webinar a tráfico frío, igual compra de un 3 a un 5% en el webinar en directo de los asistentes. Por eso ahí puede ser mucho más grande, que hay gente que te dice, no, yo tengo un 10% de conversión en el webinar. Vale, tienes un 10 en la gente que asiste al webinar. Sí. Pero claro, asiste un 30%. Si luego cuentas el 30 más el 70 y calculas ese 10, ya no es un 10, ya a lo mejor es un 1. Entonces, el dato que para mí más importante es de toda la campaña y el webinar en sí. Y yo, si tengo menos de un 5% de conversión en el webinar cuando lo hago, Sí. sobre todo con mi lista, no paso a la siguiente fase. O sea, siempre quiero que sería ya automatizar todo, ver cómo va todo esto. Si no tengo al menos un 5%, no paso a la siguiente fase. Pero ya digo que hay gente que tiene más, pero claro, hay que tener los ojos bien abiertos, que para tráfico frío va a ser mucho menos y que lo que te tienen que salir son los números de cuánto te cuesta adquirir un cliente y cuánto ganas por el cliente. Eso es todos los números que tienes que mirar. Da igual el porcentaje de conversión, da igual el open rate de tus emails, da igual todo. Todo esto son métricas, vanity metrics, que no sé cómo se dice en español, pero como métricas No sé. que no son Sí, útiles para tomar decisión, pero son como métricas que son no... secundarias, ¿no? Sí, secundarias. Lo que quieres saber es cuánto me cuesta adquirir un cliente en tráfico frío, porque si no, no tienes manera de hacerlo bien, y cuánto gano. Y ya si te salen los números, pues ya está. No da igual que tu landing page convierta al 10% en vez de al 20%, que tu webinar convierta a un 3% en vez de un 5%. Si te salen los números, te salen los números. Entonces ahí ya sería cuando hemos superado ese objetivo y ya vemos que está funcionando, ¿no? Y nuestros números ya funcionan bien, ahí es ya la hora de automatizar ese Exacto. webinar. ¿Y habría algo diferente de cuando hacemos en directo a cuando lo automatizamos? ¿O simplemente usamos el que mejor nos ha funcionado y lo automatizamos? ¿O lo tenemos que volver a regrabar y ponerlo en plan, bueno? Yo normalmente no los vuelvo a grabar. O sea, yo prefiero hacer un webinar en directo, grabar ese, grabo también el chat incluso para que se pueda replicar el chat en el propio webinar y dejo ese. No suelo grabar uno nuevo porque cuando tienes gente estás distinto, ¿sabes? Aunque sepas que no es que estén aquí contigo, pero sabes que están en el webinar, entonces actúas de una manera diferente. Sí. Entonces yo prefiero grabar el webinar en directo y ese utilizarlo para automatizarlo. Y no quito nada. O sea, a lo mejor puedes quitar del inicio algo que te hayas enrollado hablando o lo que sea, pero lo demás lo dejo igual. No cambio nada. Perfecto. Tomamos nota. Nacho, te quería preguntar, ya quedan 2 preguntas y ya no te quiero exprimir mucho porque estamos aquí hablando y me parece todo tan entretenido que estaría aquí 2 horas hablando contigo, pero sé que tienes también, tu tiempo es oro, así que, bueno, ¿qué herramientas nos recomiendas para utilizar, para hacer nuestros webinars? No sé si tienes alguna que es para los directos y otra para los automatizados, o ¿qué nos puedes recomendar? Pues ahora mismo lo que utilizamos son EverWebinar y Webinar Jam, que creo que se llama todavía Webinar Jam, no sé si le han cambiado el nombre. Sí, creo que sí. Y esos son los que usamos. Hemos usado también Steel Seminar, que es sobre todo para webinars grabados, y de hecho tengo la cuenta, pero de vez en cuando lo vuelvo a probar para ver si uno convierte mejor que el otro y demás. Pero por el momento EverWebinar es el que mejor nos funciona, y para webinars en directo también utilizamos EverWebinar. Sé que hay mucha gente, o sea, Webinar Jam. Webinar Jam, sí. Hay mucha gente que le ha dado problemas y demás, pero nosotros nos ha ido bien prácticamente todas las veces. Y creo que es más cosa de que la gente empieza sin probarlo o cambia el ordenador o cosas así que suelen suceder, o que a veces pues te toca y hay algún fallo, ¿no? Pero... Hay veces que traemos más unas personas que otras los problemas técnicos, yo creo. Sí, también pasa a veces. Nacho, ¿cuál es el mayor error que crees que se comete a la hora de hacer webinars de ventas? Y por cerrar un poco la charla. Pues yo creo que uno de los mayores errores es el hacer el webinar como para la persona equivocada, que es que haces el webinar para tu audiencia o para gente que es muy consciente del problema que tú estás hablando, porque normalmente como tú sueles ser tu audiencia, que tu problema es el que solucionas a otros con tu curso y demás, pues te crees que los otros están en el mismo punto.
Entonces, el mayor problema es ese, porque cuando vas tan directo a eso, te pierdes a muchísima gente que todavía no es ni siquiera consciente de que los cursos online es una opción. Solo quieren tener más dinero. O imagínate, vas a gente que quiere dejar el trabajo, pero es que a lo mejor hay mucha gente que solo quiere un poco más de dinero para llegar a fin de mes. Entonces, como que hay que ir mirando hacia atrás y pensar en que en tus webinars tienes que ir a la persona menos consciente. Porque para eso son los webinars en verdad, para coger a gente que no tiene ni idea, que no es nada consciente y hacerle que recorra contigo toda la fase de instalar estas creencias hasta que diga, ostras, es verdad, qué oportunidad, qué bien, quiero hacerlo. Entonces creo que el mayor error es ese, que vamos muy directos a, mira, esto es para vender y tal, y nos olvidamos de que la gente que lo va a ver y las que nos van a dar de comer o van a hacer que nuestro negocio crezca son gente que no conoce nada de esto. Que son lo que más miedo da, porque a la gente le da mucho miedo el tráfico frío y gente que no te conoce nada y todo esto, pero es que ahí es donde está todo el mundo. Pues mira, oye, nos apuntamos eso porque me parece muy interesante lo que nos has comentado. Así que, Nacho, muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has contado hoy, todos estos secretos, que vamos, estoy apuntando yo también para mejorar todo lo que tengo montado, que hace falta darle ahí... Genial. Perdón, que ando con tos, pero bueno. Nada, cuéntanos un poco dónde podemos encontrarte y en qué andas metido ahora mismo y cuál es el regalo que nos has preparado. Pues mira, en lo que ando metido ahora mismo full time desde hace 6 meses o 7 es en Olsana Mind, que es tema de desarrollo personal y que creo que es algo que para los emprendedores y infoproductores y demás es básico. Para mí mismo, el mayor bloqueo que yo he tenido para crecer ha sido bloqueos mentales, mis bloqueos subconscientes que he tenido de la abundancia, del dinero. Y creo que para tu audiencia y para casi todo el mundo es lo mismo. O sea, yo sigo teniendo algunos. O sea, yo siempre sigo trabajando en ellos porque cuando llegas a un cierto nivel de facturación siempre hay otro después. Y necesitas seguir trabajando en ti mismo para poder llegar al siguiente. Y siempre hay algún bloqueo subconsciente que está evitando que hagas esto. Te autosabotea, cambias de proyecto, te surge una nueva idea, te vas a por ella, la lías porque al final ibas bien, pero dices, no, voy a hacer esto mejor. Entonces, todo esto lo he vivido y ahora lo enseño también cómo hacerlo en Abundancia Subconsciente, que es el sitio donde, vamos, el webinar gratis que hay, que de hecho es donde donde invito a la gente que se apunten, porque eliminar esos patrones del dinero que ahora no te están ayudando son los que te hacen, pues, hacer un curso, no implementarlo y hacer otro, luego otro, luego otro, luego otro, para no hacer ninguno. Y cuando empiezas, enseguida que pierdes dinero en Facebook Ads un día, te asustas y lo apagas y dices, esto no funciona. Todo esto es por tus programas subconscientes, ¿no? Y eso es de lo que hablamos en esta masterclass gratuita. Y nada, y para la gente que sea más de leer, pues también en Amazon pueden comprar el libro, que lo escribí hace poquito y a la gente le gusta bastante. Y nada más. Y en olsanamind.com, pues bueno, ahí tienen mucha información, entrevistas y todas estas cosas. Sara, mi mujer, es la que hace las entrevistas y demás, aquí en el estudio. Que de hecho, mira, yo tengo mi oficina aquí justo al lado del estudio. Y con mi set personal para mi webcam. Y nada, ahí es donde pueden encontrarme para lo que necesiten y sobre todo, bueno, que también al apuntarte a los funnels de otras personas ves cómo lo hacen y se aprende mucho. Así que sí, así cogemos ejemplo de tu webinar del regalo y vamos viendo todos los pasos para luego, pues eso, ponerlo en práctica nosotros. Es lo suyo, es lo suyo. Pues muchísimas gracias, Nacho, de verdad, hemos aprendido muchísimo contigo y nada, todos estos enlaces que nos has comentado, tu libro, tu webinar, el proyecto que tenéis ahora, Olsana Mind, lo pondremos aquí debajo del vídeo para que puedan acceder todo el mundo y nada más, para los demás nos vemos en las siguientes charlas y nada, un abrazo, Nacho. Muy bien, gracias, hasta luego. Este congreso online llega a ti gracias a Rayola Networks. Aprovecha el 20% de descuento que te regalan en cualquier producto de hosting WordPress.